He titulado el mensaje inicial de esta serie, El anuncio de la llegada del Rey. El anuncio de la llegada del Rey. Yo estoy seguro que todos tenemos claro que hay cosas o hay ciertos anuncios que cambian la vida de una persona. Podemos poner una gran cantidad de ejemplos. Podemos quizás poner el caso de una enfermedad que te diagnostican y cambia por completo tu estilo de vida, haces ajustes en tu alimentación, te cuidas de una manera distinta, pero sin lugar a dudas, algún anuncio que cambia para siempre la vida de las personas es el anuncio de que estás esperando un bebé. Yo no sé cuántos recuerdan aquí cuando se les avisó, se les anunció que estaban esperando a su primer hijo. Yo lo recuerdo como si fuera el día de ayer. Así que la llegada de un hijo, especialmente cuando es el primero, lo cambia todo. Ya nada vuelve a ser igual. No duermes de la misma manera. Los que ya tienen sus hijos saben que los desvelos son más constantes, cambian las prioridades, las rutinas, incluso el futuro a largo plazo cambia. De hecho, experimentamos una mezcla de sentimientos. Por un lado hay alegría, pero también hay cierta incertidumbre, temor de cómo nacerá, cómo se gestará a lo largo de los 9 meses. Hay cierta alegría, pero al mismo tiempo hay temor, incertidumbre con la llegada con este anuncio de un bebé. En mi caso, yo recuerdo cuando esperábamos a nuestro primer hijo, Santiago, todos me preguntaban que cómo me encontraba. Todos me decían, ¿cómo estás? Yo les decía, bien, estoy tranquilo. Pero resulta que no estaba tan tranquilo. Muestra de eso, hermanos, es que acabé hospitalizado y con una parálisis facial, porque me decían que estaba tenso de la noticia y de que ya estaba a punto de llegar. Recuerdo que estábamos en un baby que le habían organizado a mi esposa, y estando ahí me sentí mal. Llegué al seguro y ya de ahí al día siguiente amanecí con una parálisis facial. Así que, hermanos, el anuncio de la llegada de un bebé siempre cambia la vida de las personas. Nunca vuelve a ser igual. Y Lucas 1, 26 al 38 nos presenta uno de los anuncios más impactantes, no solo de aquella época, sino de la historia. El anuncio del nacimiento de un bebé, y no de cualquier bebé, sino uno que sería rey y que reinaría para siempre. Uno que no solo cambiaría la vida de su madre, de su familia, sino que cambiaría la historia y cambiaría el rumbo de un pueblo para siempre, el pueblo de Dios. Así que con esto en mente, considerando que el anuncio de la llegada de este bebé, de este niño que sería rey, cambiaría la historia, quiero que vayamos a Lucas capítulo 1 versos 26 al 38. Le vamos a dar lectura a todo el pasaje. Va a estar apareciendo en pantallas, puedes seguirlo desde tu Biblia. Dice la palabra del Señor: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth, en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra.
y el ángel se fue de su presencia. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, que hoy podemos escucharla. Rogamos, Señor, que al hacerlo nos des un corazón, Señor, tierno para poder recibirla con fe, como vemos, Señor, en tu palabra, Señor, que aquellos que la escucharon lo hicieron. Danos fe, Señor, aumenta nuestra fe si es necesario, para hoy poder escucharla y con fe responder a ella, Señor, en obediencia. Rogamos, Señor, que hoy toda distracción sea quitada, de manera que podamos escuchar claramente tu palabra y que, Señor, esta palabra que hoy escucharemos pueda llevar fruto en abundancia en cada uno de nosotros. Señor, haz tu obra por medio de tu Espíritu en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. La idea central a la que quiero persuadirte a través de este mensaje es la siguiente: Dios derrama su gracia sobre los hombres para que anuncien a Jesús, el Rey soberano. Dios derrama su gracia sobre los hombres para que anuncien a Jesús, el Rey soberano. Y estaremos abordando nuestro pasaje en dos puntos. Primero estaremos considerando lo sorpresivo del anuncio que encontramos en nuestro pasaje. Después consideraremos la esperanza que este anuncio trae para el pueblo de Dios. Así que vamos a considerar primero lo sorpresivo del anuncio que encontramos en estos versículos. Cuando leemos Lucas, debemos tener en mente, hermanos, que por lo menos hay más de 400 años de silencio de parte de Dios. Dios no había hablado a su pueblo desde hace 400 años. Así que el pueblo no había escuchado la voz del Señor, ni por profetas, ni por ángeles, por ninguna manera. Y Dios rompe el silencio, su silencio, por medio de dos anuncios que encontramos en Lucas. Estos anuncios son el nacimiento de dos niños. El primero, Juan el Bautista, que lo encontramos en los versos anteriores. El mismo ángel Gabriel se le aparece a Zacarías y le anuncia que su esposa va a dar a luz a un niño y le van a poner Juan, ¿verdad? Después vemos aquí en los versos que encontramos en Lucas 26 al 38 el anuncio que el ángel Gabriel le hace a María. Ella también daría a luz a un niño y le pondría por nombre Jesús. Hermanos, si bien el nacimiento de Jesús ya había sido profetizado por algunos profetas como Isaías, como Miqueas, y en cierta manera muy probablemente María era consciente de esta profecía, al igual que el resto del pueblo de Israel, porque eran conocidas. Aunque todo esto había sido profetizado, lo que encontramos en Lucas es que este anuncio toma por sorpresa a María. Fue sorpresivo el anuncio que recibe de este ángel. Un bebé no era parte de los planes de María. Lo que se nos dice es que María estaba comprometida en un tiempo de preparación para el matrimonio, y parte de esa preparación no era un bebé. Así que no era parte de los planes de María ni de José el poder concebir un niño. Así que es una sorpresa en cierta manera para María. Además, aunque con seguridad María conocía las profecías de que el Mesías nacería de una virgen, María nunca se veía como ella, siendo la virgen que daría a luz. Así que esto es algo nuevo para María, sorpresivo, el anuncio que este ángel le está dando. Dios irrumpe en su vida con este anuncio y le dice: tú serás la madre de un niño, y ese niño será el Mesías, el Salvador prometido para este pueblo de Israel. Así que, hermanos, fue tan sorpresivo que en el verso 29 al 30 nos dice que María quedó turbada ante las palabras del ángel y experimentó temor. Va a estar ahí apareciendo en pantallas. Versos 34 nos dice que María además tuvo dudas en cuanto a las cosas que le estaba diciendo el ángel. ¿Cómo será esto si yo soy virgen? Verso 34. Esta pregunta de María refleja una sincera reacción humana. Una persona
que estaba escuchando la voz de un ángel diciéndole que iba a tener un bebé, y María lo primero que pensó es: ¿cómo va a ser posible esto si yo todavía no conozco a un hombre, todavía no he tenido intimidad? Y esta era la única manera o la manera natural en que un niño es concebido. Así que la pregunta de María, hermanos, es una respuesta humana y sincera a las palabras que está escuchando del ángel. Así que este anuncio para María es algo sorpresivo. Este anuncio no solo es sorpresivo, también trae una mezcla de alegrías, dudas y temor al corazón de María. Por un lado está la alegría de ser considerada la mujer que va a dar a luz al Hijo del Altísimo. Por otro lado, el ser considerada parte de los planes de Dios. Pero también había dudas, como ya lo externó el verso 34, ¿cómo será esto posible? Pero no solo había dudas, iglesia, había también temor en el corazón de María, quizás temor de las implicaciones que esto traería a su vida. María no solo corría el peligro de que su prometido José la abandonara, al considerar o al enterarse que ella estaba embarazada. Ponte en el lugar de José por un momento, varón. Que estés comprometido con una mujer y de repente te diga: ¿sabes qué? Estoy embarazada. Y resulta que tú no la has conocido, como dice la Escritura que sucedía con José y María. Muy probablemente lo que vendría a tu mente sería: ¿has sido infiel? Y la respuesta más obvia sería terminar ese compromiso que habías hecho con esa mujer. Así que María corría el peligro de que su prometido la abandonara. También corría el peligro de ser tachada de inmoral e infiel y ser apedreada según la ley de Moisés. Pues aquellos que eran infieles, el castigo era ser lapidados con piedras. Lo interesante, hermanos, es la respuesta de esta mujer, de esta joven virgen, ante tal escenario que está mostrando el Evangelio de Lucas. La respuesta de esta mujer se encuentra en el versículo 38. Dice la Escritura que María dijo al ángel: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Podríamos poner un sinfín de peros para que María hubiese respondido de una manera distinta. Había muchas razones para que ella hubiera dicho al Señor: pero Señor, esto va a pasar, no puedo hacerlo. Pero lo que nos dice la Escritura es que María responde con fe y le dice: he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hermanos, cuando consideras el contexto de Lucas, encuentras a un hombre llamado Zacarías, que se la pasaba en el templo sirviendo al Señor y que responde ante el anuncio de este mismo ángel con incredulidad. Tal así que el Señor cierra su boca hasta el nacimiento de su hijo. Pero ahora vemos a esta mujer, una joven virgen, quizás no bien valorada en la sociedad o en su cultura, pero respondiendo con fe a las palabras del Señor. Así es como cada uno de nosotros, hermanos, estamos llamados a responder a las palabras de nuestro Señor con fe, aun cuando no entendamos del todo los planes del Señor, aun cuando no conozcamos cómo es que se cumplirá su palabra o en el tiempo en que se cumplirá, o cómo es que el Señor hará para que se cumplan sus planes. Hermanos, nuestro llamado es a obedecerle con fe, confiando en su voluntad por encima de nuestros deseos y de nuestros planes. Debemos responder con fe y con un corazón dispuesto para hacer la voluntad del Señor, cualquiera que sea esta voluntad. Hermanos, la respuesta de María, de esta joven virgen, es digna de ser imitada por cada uno de nosotros. La respuesta que da ante las palabras del Señor es digna de ser imitada. Así como debemos también imitar la fe de otros que fueron piadosos a lo largo de la historia y
Y la lista podría ser enorme, hermanos. Podríamos ver desde Moisés, que creyó en el Señor y hizo un arca. Podemos ver a Abraham, a Jacob. Podemos mencionar en el Nuevo Testamento a Pablo, a Pedro. Cada uno de estos hombres piadosos son dignos de imitar en su respuesta a la palabra del Señor en fe, como lo fue María. Pero hermanos, aunque es digno de imitar, hermanos, nunca deberíamos rendir adoración a aquellos hombres piadosos que han obedecido y confiado en el Señor. La adoración solo debe darse al Señor. Sí es digno de imitar su respuesta, pero no es digna de ser adorada ni venerada. Solo el Señor es digno. Y la razón, hermanos, nos la da el mismo pasaje. María no tuvo ningún mérito para poder recibir adoración alguna. Escucha bien, ningún mérito. Todo el mérito es del Señor. En primer lugar, María recibió la gracia del Señor antes de dar su respuesta al Señor. Versos 28, ¿cómo inicia el pasaje? Salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. En otras palabras, María recibió primero la gracia del Señor antes de dar la respuesta que encontramos en el versículo 38, Y en segundo lugar, hermanos, María dio su respuesta una vez que escuchó la certeza del poder de Dios, o la esperanza del poder de Dios. Verso 36, tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llaman estéril. Verso 37, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Hermanos, María comenzó con un montón de dudas. Hizo sus preguntas, pero una vez que escuchó que el Señor había obrado milagrosamente en su parienta y la declaración de que para Dios nada era imposible, yo estoy seguro que María tuvo más dudas, pero eso fue suficiente para confiar en el Señor. Y hermanos, de la misma manera, esto debe ser suficiente para cada uno de nosotros para confiar en el Señor. Hermanos, no hay mérito en ningún hombre, porque todo hombre que obedece, que confía en el Señor y que ha sido parte de los planes del Señor, ha sido por mera gracia de nuestro Dios. Ninguno aquí puede decir que tiene mérito, ni en el pasado ni en el futuro. Todo es por gracia de nuestro Señor, que en su misericordia se inclina a considerar a hombres pecadores para hacerlos parte de su plan de salvación. Hermanos, Dios no busca a las personas más influyentes, ni con méritos propios, sino que la Escritura dice que de lo vil y lo menospreciado elige el Señor para derramar su gracia y que Él sea glorificado al cumplir sus propios planes. La pregunta para todos nosotros es si estaremos dispuestos a dejar nuestra comodidad y nuestros planes para cumplir los planes del Señor, como esta joven virgen que respondió: he aquí, hágase conforme a tu palabra. Hermanos, para María, renunciar a sus planes, para María renunciar a su comodidad, significó estar dispuesta incluso a renunciar a su compromiso con José, e incluso a ser rechazada por la sociedad. Y quizás para ti eso va a implicar algo distinto. Quizás no estás en la condición de María, pero quizás el rechazar o el renunciar a tus planes y comodidad para hacer la voluntad del Señor en tu vida puede implicar, hermanos, quizás el perdonar a otros en este momento, en este tiempo, o quizás tú pedir perdón a alguien que has ofendido. O quizás significa confiar en Dios aun cuando no entiendes lo que estás atravesando en tu vida en estos momentos. O quizá implica obedecerle aun cuando hay miedo o hay temor al que va a decir los que nos rodean. O quizás el obedecer al Señor, el renunciar a nuestros deseos y planes para hacer sus planes, implica, hermanos,
abandonar un pecado en nuestra vida para poder correr a nuestro Señor y hacer su voluntad. Hermanos, que podamos decir como esta joven virgen: hágase conmigo conforme a tu palabra. Así que, hermanos, a pesar de lo sorpresivo del anuncio, esta joven responde con fe en el Señor y se somete a su voluntad. Pero en segundo lugar, vemos que este anuncio también trae una esperanza, no solo para María y el pueblo de Israel, sino para todos aquellos que confían en Cristo. Verso 31: concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Dos versículos, hermanos, cortos, pero nos dan una gran esperanza para todos nosotros. En medio del temor, en medio de la incertidumbre y lo desconocido, Dios revela la identidad de este niño que daría a luz esta joven virgen. Y esta identidad, hermanos, es amplia. Nos dice que Él se llamará Jesús, y este nombre nos muestra la misión de este niño de venir a salvar a su pueblo, a traer salvación a un pueblo que con ansias le espera. Y no solo al pueblo de Israel, nosotros vemos más adelante en el Nuevo Testamento que esa salvación se ofrece ahora a los gentiles. Hermanos, es por eso que nosotros hoy podemos estar aquí y sabernos salvos, porque el Señor vino a salvar a aquellos que se habían perdido. Pero no solo su nombre nos dice que este será grande. No se trata de una grandeza humana o temporal. No es grande por fama, poder político o reconocimiento social. Este niño será grande porque su origen es divino y su propósito es eterno. Será hijo del Dios Altísimo. Y en un mundo, hermanos, lleno de gobernantes pasajeros, como en aquella época y en nuestra época actual, Dios anuncia a un rey que gobernará no por un periodo, a un rey no que gobernará por algunos siglos, sino por la eternidad. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Este hijo, y esto, hermanos, es algo glorioso, algo que aunque cientos de mentes, miles de mentes han tratado de profundizar en las Escrituras, es un enigma aún que no ha sido descubierto del todo. Cómo Dios, siendo hombre, vino a este mundo. Cómo el Dios poderoso, el Dios soberano, el Dios altísimo, tomó forma de hombre para venir a este mundo y traer salvación al hombre. Este niño no sería solo el hijo de María, sería el hijo del Dios Altísimo. Este Dios que se involucra en su pueblo para traer salvación. Y nos dice finalmente que Dios le daría su trono, el trono de David, y que reinaría para siempre en la casa de Jacob. Hermanos, esta es una excelente noticia. Lo fue en aquella época y lo es ahora para nosotros. Era una excelente noticia porque el pueblo de Dios esperaba un rey que vendría y lo salvaría. Sin embargo, cuando llegó este rey, el pueblo de Israel lo rechazó porque no fue el rey que ellos deseaban, aquel que los libraría del imperio romano. Pero este rey vendría a librarlos de un mayor enemigo, que es el pecado, la muerte. Y hermanos, este rey aún sigue trayendo libertad a aquellos que vienen y confían en él. Esta es la esperanza del anuncio de este rey que encontramos en Lucas capítulo 1, versos 26 al 38. Hermanos, la esperanza es que este rey sigue gobernando, sigue reinando por la eternidad. Piensa por un momento, hermanos, en cómo fue la primera Navidad para María. Piensa por un momento
en cómo ella recibió el anuncio y todo lo que viene alrededor de este anuncio. Para nada fue perfecta. No fue una Navidad perfecta para esta mujer. Estuvo plasmada de imprevistos, temores, dudas. Pero aunque tuvo todo esto, estuvo llena de esperanza. Ella daría a luz a un hijo y ese niño sería rey, un rey que salvaría a su pueblo. Traería salvación a ella, a su familia, porque eran parte de ese pueblo. Hermanos, quizás la Navidad que está próxima, esta época, no sea algo perfecto para nosotros. Quizás esté plasmada de imprevistos como lo fue para María. Quizás está plasmada de temores, de incertidumbres, de dudas. Pero yo debo decirte que la esperanza de nuestra Navidad sigue presente, al igual que en aquella época. Hermanos, el Señor reina con poder el día de hoy y su reino no tiene fin. El Señor gobierna cada una de nuestras circunstancias, de nuestras luchas, de nuestras batallas, desánimo, temor. Hermanos, este Rey sigue reinando el día de hoy y su gracia está disponible para cada uno de nosotros, para que podamos seguir confiando y haciendo su voluntad en medio de cualquier circunstancia. Y hermanos, ¿cuál es la voluntad del Señor? La voluntad del Señor es que podamos anunciar a este Rey que fue anunciado hace más de 2000 años. A diferencia del anuncio del ángel Gabriel, nuestro anuncio no es: vendrá un Rey que reinará por la eternidad. Nuestro anuncio es: el Rey ya ha venido y reina por la eternidad. Hermanos, nuestro anuncio es que este Rey está reinando el día de hoy y su reino no tendrá fin. Y al igual como cambió la vida de María y de miles de hombres con su llegada, con su anuncio, con su obra, el Señor, el Rey perfecto y eterno, sigue cambiando vidas el día de hoy. Hermanos, nosotros estamos llamados a anunciar a este Rey que tiene el poder de cambiar la vida del más vil pecador, el peor de los pecadores. Hermanos, nosotros somos una muestra de eso. No éramos los más dignos ni los que tenían más méritos. De hecho, éramos lo vil, lo menospreciado, y de ahí nos tomó el Señor y mostró su gracia para que podamos anunciar a aquel que nos ha salvado y que reina el día de hoy. Así que, hermanos, anunciemos a este Rey que reina y que puede transformar los corazones y la vida de aquellos que vienen y confían en Él. Hermanos, así como el anuncio puede ser sorpresivo, o lo fue para María, también puede ser sorpresivo para muchos el día de hoy. Como que un Rey, como que un Salvador que viene a salvarnos. ¿De qué viene a salvarnos? Hermanos, puede parecer sorpresivo para las personas el anuncio de este Rey, pero este anuncio está lleno de esperanza, como lo estaba en aquel tiempo. Este Rey, hermanos, puede salvar, porque nada es imposible para Dios. Y hermanos, cuando hablamos de que nada es imposible para Dios, no estamos diciendo, o al menos no dice el texto, que debemos pedir todo porque el Señor nos va a dar todo, porque nada es imposible. Lo que está diciendo es que Dios va a cumplir todo lo que ha dicho. Todos sus planes se cumplirán, porque nada es imposible para Dios. Así que, hermanos, el Señor sigue trayendo salvación por medio de este Rey. Anunciemos a este Rey que reina por encima de todo y que está mostrando, derramando su gracia sobre hombres para salvarles y traerle a la salvación. Que el Señor nos permita ser como aquella joven virgen. Heme aquí, Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y que podamos ser un medio para que el Señor pueda llevar salvación a muchos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que, Señor, tú nos muestres, Señor, y nos recuerdes cuán grande ha sido tu gracia para cada uno de nosotros. Señor, no merecíamos nada de lo que hemos recibido de parte tuya.
Todo ha sido mera gracia, Señor. Aún la más pequeña de las bendiciones que podamos tener el día de hoy, Señor, ha sido porque tu gracia ha sido enorme, Señor. A pesar de nuestras debilidades, de nuestros pecados, de nuestras faltas, Señor, tu gracia ha sido más abundante. Rogamos, Señor, que hoy, al considerar cuán grande ha sido tu gracia, podamos ser impulsados, Señor, a mostrar también esa gracia a aquellos que la necesitan el día de hoy. Aquellos que aún no te conocen y que caminan distantes de ti, Señor. Que hoy podamos ser como aquella joven virgen y podamos disponer nuestra vida, nuestros recursos, nuestros dones para poder anunciar a este Rey que ha venido a traer salvación. A este Rey que reina el día de hoy y que reina soberanamente sobre toda circunstancia. Señor, permítenos hacerlo con gozo y con alegría. Permítenos también considerar, Señor, que nuestra alegría o nuestra esperanza en medio de esta Navidad no es, Señor, que nuestras circunstancias estén bien, o no es, Señor, que no haya imprevistos o haya dificultades. Nuestra esperanza está en que tú, Señor, reinas por encima de todas esas circunstancias. Permítenos seguir confiando en ti, Señor, y haciendo tu voluntad. Te lo rogamos en tu nombre. Amén.